Ok, pues hoy les decía hace ratito, vamos a continuar con nuestra cuarta charla de la o cuarta semana de la serie Tengo Padre. Hemos estado hablando durante todo este mes de esta declaración que es muy común que muchas personas utilizan aquí en México, ¿verdad? Decir tengo padre. Hemos establecido que tengo padre es una expresión que muchas personas utilizan para manifestar su amor y admiración hacia su padre terrenal. Es una bendición poder decir tengo padre, ¿verdad? Y decirlo con esa admiración hacia el Padre que Dios nos ha permitido tener. Así que tomando esa expresión, de ahí le dimos título a esta serie y quiero pedirte que oremos y nos adentremos a hablar de esta cuarta charla de la serie Tengo Padre, porque estamos hablando del Padre Celestial, ¿sí? Ok, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos estar a punto de iniciar esta cuarta mensaje de esta serie, Tengo Padre. Señor, queremos conocer más a ti, Señor, y queremos caminar de acuerdo al plan que tú tienes para nuestra vida, honrándote y bendiciéndote como nuestro Padre Celestial, Señor. Queremos bendecirte y ser un motivo de admiración tuya para nosotros, Señor, que podamos ser hijos de los cuales tú digas, me siento muy contento con mi hijo o con mi hija que está tratando de caminar de acuerdo a lo que yo le digo. Así que enséñanos a través de este mensaje, Espíritu Santo, cómo tú quieres que caminemos en el nombre de Jesús. Amén. Y cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él, ¿verdad? Les decía entonces que ya establecimos que tengo padre es una expresión que muchas personas utilizan para manifestar su amor y su admiración hacia su Padre terrenal. Pero también hemos establecido en esta serie que muchas personas que no han podido decir tengo padre, lo han hecho porque no lo han podido decir porque tal vez no tienen ahora un padre del cual puedan decir en este momento tengo padre, o no han tenido la bendición en su vida de tener un padre terrenal a quien admirar. Y esa es la situación, esos son los contrastes de esta vida en la que, o de este mundo en el que vivimos y de esta vida, ¿verdad? Que muchos pueden decir, yo tengo padre, ¿verdad? Y otros pueden decir, yo no, por diferentes circunstancias no tengo padre. Pero la realidad es que no es muy acertado decir no tengo padre, porque todos tenemos un padre a quien admirar y a quien de quien sentirnos muy contentos de ser sus hijos, y es nuestro Padre Celestial. Todos aquellos que le hemos aceptado como nuestro Padre, ¿verdad? Y si no lo has hecho, hoy puede ser el día en que tú puedes aceptarlo como tu Padre, porque Él quiere que tú lo conozcas como el Padre. Entonces, otros les decía que sí lo han tenido físicamente a su Padre, no han sido inspirados. Esa es la otra parte también que te quería comentar, que hay personas que sí han tenido físicamente a su papá terrenal, pero ese papá terrenal no los ha inspirado en esa admiración para que ellos puedan decir tengo padre. Pero sea cual sea tu situación, el propósito de esta serie es que si eres un cristiano o si eres cristiano, tengas bien claro que tú sí tienes padre en este tiempo. Tú sí tienes padre y no es cualquier padre. Tú tienes el mejor padre que pudieras imaginar. Y si no eres cristiano, como te decía hace ratito, Dios está invitándote para que tú aceptes en este día ser su hijo o ser su hija amada o amado. Estamos basando esta serie en una respuesta que Jesús da a sus discípulos cuando ellos le preguntan cómo deberían dirigirse a Dios cuando hablaran con Él. Van los discípulos y dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Así como Juan enseñó a sus discípulos. Y quiero que leamos este texto que está en San Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2, que es el texto en el que hemos basado esta serie. Vamos a leerlo, por favor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces los discípulos van con Jesús y le dicen, ¿cómo debemos orar, Señor? Enséñanos, así como Juan enseñó a los suyos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros debemos orar? ¿Cómo debemos dirigirnos a Dios? ¿Cómo debemos dirigirnos al Padre? Y entonces Jesús les dice, cuando ustedes oren, digan así, Padre nuestro. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando hablen con Dios, díganle Padre nuestro, ¿sí? Si tú estás seguro, y te pregunto a ti, o te digo a ti esta mañana que estás conectado a esta transmisión, si tú estás seguro de que eres un discípulo de Cristo,
Amén. Di en tu casa si tú estás seguro de ser un discípulo de Cristo. Así es como Dios quiere que tú le hables a Él antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? Antes que le digas el Dios todopoderoso, el Dios victorioso, el Dios el Dios que salva, cualquier cosa que quieras decir de Dios, pero que te refieras a Él como Dios, antes que reconozcas cualquier cosa que es bueno, ¿verdad? Y cualquier nombre que tú le quieras decir a Dios, Él quiere que tú lo conozcas como el Padre, como tu Padre. Si estás seguro entonces de ser un discípulo, así es como Dios quiere que le hables a Él, de la misma manera que Jesús le dijo a los discípulos aquel día. Y partiendo de este deseo de Dios, que ya lo establecimos las semanas anteriores hemos estado hablando también de algunas características de nuestro Padre Celestial. Y espero que estas características te bendigan y te den la seguridad de quién eres para Él, te den la seguridad de qué tan importante eres para Él y que puedas decir con toda seguridad y satisfacción después de esta serie, tengo Padre. Y cuando hables con Dios y cuando ores con Dios y cuando te dirijas respecto a Dios, tú digas, mi Padre. O cuando hables con Él le digas, Padre mío, ¿verdad? Como Jesús le hablaba a su Padre siempre. Entonces ya establecimos la primera semana que el Padre Celestial es un Padre que nos ama. Esa fue la primera característica que vimos de nuestro Padre en esta serie. Es un Padre que nos ama. Y la semana pasada establecimos la segunda característica que hemos visto en esta serie, que es que el Padre Celestial es un Padre que nos sana, nos ama y nos sana. Ese es nuestro Padre. Hoy vamos a ver otra característica del Padre y que se me hace preciosa y muy acorde y muy especial por lo que estamos celebrando hoy, que es el Día del Padre, porque vamos a ver una característica que es preciosa de Dios. Yo creo que vamos a ver una historia que es una de las historias más hermosas que hay en las Escrituras y que revelan el corazón de Dios y cómo es Dios. Hoy, en este Día del Padre y que estamos hablando del Padre Celestial, quiero que veamos juntos esta preciosa historia acerca del Padre y de su corazón amoroso y perdonador, porque ese es el tema de hoy, es la charla de hoy. El Padre Celestial es un Padre que perdona. Ya vimos que es un Padre que ama, que sana, y la tercera característica que vamos a ver hoy es que es un Padre que perdona. Y vamos a basarlo en esta preciosa historia, que quiero pedirte que ahí en tu casa busques, si tienes tu Biblia a la mano, busques el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24, porque vamos a basar esta charla en este pasaje de San Lucas 15 del 11 al 24. Así que voy a dar unos segundos para que lo encuentres. Háganme saber ahí en la transmisión 2 o 3 personas que ya lo tienen, porque me gustaría que lo leyeran en su casa si tienes Biblia a la mano. Si no tienes Biblia a la mano, escucha, no te preocupes. Vamos a leerlo juntos y al ratito vamos a proyectar algunos textos de este pasaje. Vamos a proyectar este pasaje en la transmisión. Pero si ya lo tienes, háganme saber por favor 2 o 3 personas que ya están ahí, que ya están en San Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. San Lucas 15 del 11 al 24. ¿Quién ya está ahí? ¿3 personas? Ok, perfecto. Bueno, vamos a leerlo juntos. Dice, vamos a leer la historia juntos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y se fue a su padre cuando aún estaba lejos. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed al becerro
el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es una de las historias, te decía, más preciosas de la Biblia, de las Escrituras, porque revela cómo es Dios, cómo el corazón de Dios para con nosotros. Esta es una historia que a mí me encanta, ¿verdad? Me encanta esta historia. Y esta historia es una descripción de cómo el ser humano rechazó la paternidad de Dios y cómo Él ha estado esperándonos después de haber preparado todo para que aquel que decida regresar pueda hacerlo. Esta historia nos muestra el corazón amoroso y perdonador de nuestro Padre Celestial. Jesús quiso contar esta historia a los que le escuchaban para que todos pudieran saber que el Padre Celestial está esperando a todo aquel hijo pródigo que decida regresar al hogar con papá. Porque nuestro Padre es un Padre que perdona. El Padre Celestial es un Padre que perdona. Y vamos a ver esta historia. Quiero que veamos hoy esta historia por partes. Y en lo que la estamos viendo yo estoy orando y deseo con todo mi corazón que estés escuchando la voz del Padre todo este tiempo. Porque Dios quiere hablarte cosas preciosas este día a tu corazón. Vamos a ver el versículo 11. Vamos a ver, te voy a pedir que tengas, si tienes tu Biblia a la mano, que la tengas ahí con un separador, porque vamos a estar viendo este texto. Pero si no tienes Biblia a la mano y no tienes la oportunidad de estar leyendo en tu casa, no te preocupes, vamos a proyectar los textos aquí en la transmisión. Vamos a ver esta historia entonces por partes y con todo mi corazón deseo que Dios hable a tu corazón en este día. La primera parte de la historia nos revela dos cosas que quería el hijo menor. Vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 13, la primera parte del verso 13, y dice, está hablando Jesús y dijo, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Aquí encontramos entonces a 2 hijos, ¿verdad? Pero el hijo menor quería 2 cosas, y eso es lo que vamos a ver hoy en día. Y son 2 cosas que los seres humanos han querido y demandado a Dios desde el principio. La primera de esas cosas, lo primero que vemos que el hijo menor quería, era su herencia. Le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Quiero mi herencia, quiero lo que me vas a dar. Quiero que me heredes ya, en vida en mi vida o en esta tierra, ¿verdad? Bueno, muchos le dicen a su padre, dame en vida lo que vas a heredar, ¿verdad? Y bueno, algo así, el hijo menor, según la historia, dice que fue con su padre y le dijo, dame los bienes, la parte de los bienes que a mí me corresponde. Todos hemos pedido o hemos tomado parte de los bienes que el Padre Celestial ha generado para nosotros. Algunos hasta han tomado más de lo que les corresponde, hablando de los seres humanos. Y muchos lo han hecho por medio de cosas indebidas hoy en día, ¿sí? Pero todos hemos tomado más la parte de los bienes que el Padre ha generado para nosotros. Por ejemplo, muchos que han tomado más de lo que les corresponde y aún hasta cosas indebidas han acaparado de más y han malgastado riquezas en placeres y deleites que muchas veces atentan contra ellos mismos y contra los demás. Estoy hablando del ser humano. Pero aquí vemos en esta historia, en el hijo menor, esa ambición y ese deseo de tener recursos para satisfacer sus deseos carnales y egoístas, sin importar el dolor y la tristeza que produce al corazón de su padre. Ahí está el hijo menor pidiendo, ¿verdad?, su herencia. Los padres, por lo general, crían a sus hijos lo mejor que pueden y se esfuerzan por generar lo necesario para que a sus hijos no les falte todo lo que necesiten para vivir y para prepararse para la vida. Lo triste es que muchas veces los hijos no ven ese esfuerzo, como es el caso del hijo menor en esta historia. No ven ese esfuerzo, no ven el amor y hasta el sacrificio de sus padres. Y la inmadurez de esos hijos los lleva a pensar que solo en ellos mismos y en sus deseos y en sus deleites, como es el caso del hijo menor. Lo segundo que vemos que el hijo menor le pedía a su padre era su independencia. Primero le pidió su herencia, quiero mi herencia,
quiero mi parte. Y después le dijo, quiero mi independencia. El hijo menor, dice el relato bíblico, se fue lejos a una provincia apartada. Y me llama la atención que la Biblia aclara eso, ¿verdad? Se fue lejos a una provincia apartada de su padre. Este hijo ya no quería estar bajo el cuidado y la protección de su padre. Ya se sentía grande. Ya se sentía preparado para vivir solo, sin que nadie le estuviera guiando. Sin que nadie lo estuviera regañando cuando se equivocaba o encauzando, ¿verdad? No, él ya se sentía preparado y listo para hacerlo. Muy inteligente se sentía. Y quiero decirte algo. Esta es la historia de todo ser humano. El ser humano no quiso estar bajo el cuidado y la guianza del Padre. Por eso decidió apartarse de Él. Para poder hacer lo que Él quisiera sin tener a quién darle cuentas. Esa es la historia del ser humano. Por eso el mundo está como está. Por eso la humanidad está como está. Y las personas siguen rechazando al Padre hoy en día. Quieren su independencia. Quieren la herencia, pero quieren disfrutar de la herencia, pero quieren su independencia. Quieren disfrutar de todo lo que Dios ha creado, de todo lo que Dios ha hecho. Y quieren su independencia. El ser humano ya se sentía lo suficientemente capaz y preparado para alcanzar el éxito sin el consejo y la dirección del Padre. Por eso se ha apartado de Dios desde siempre. Para este hijo, el hijo menor en esta historia, el viejo ya está anticuado. El viejo enfada mucho. El viejo ya está fuera de onda. El viejo ya no entiende nada. En otras palabras, como para muchos hoy en día, Dios ya es un concepto anticuado. Dios quiere someternos. ¿Nunca has escuchado a alguien decir, es que la religión existe porque de alguna manera te quieren someter? Dios ya es un concepto anticuado que nos quiere someter y que no nos deja disfrutar de la vida. La primera cosa que te preguntan ellos, porque ese concepto tienen de Dios, cuando alguien acepta a Cristo, se acerca a Dios, es, ¿qué reglas te han puesto en la iglesia? Uy, no, ya vas a dejar de disfrutar la vida. Disfruta la vida, ¿para qué vas a una iglesia, verdad? Porque para ellos ese es el concepto. Dios ya es anticuado, Dios quiere someternos, Dios no nos va a dejar disfrutar la vida. Es lo mismo que pensaba el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo menor. Para muchos Dios ya es obsoleto. Dios, para muchos es más, ni creo que exista alguien, dicen, que haya creado todo. Más bien, es un invento humano para someternos. Y dice la gente hoy en día, cada quien es libre de hacer lo que quiera y de creer en lo que quiera. ¿Nunca has escuchado eso que te dicen? Es el concepto humano de Dios, del Padre. Dios te quiere someter, es un invento humano. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera y de creer lo que quiera y en lo que quiera. Si alguien quiere creer que un árbol es Dios, que crea que ese árbol es Dios. Si alguien quiere creer que esa persona es un Dios y se quiere inclinar, que lo haga, ¿verdad? Cada quien puede creer lo que quiera. Eso es lo que dice la gente hoy en día. Porque repito, así como para el hijo pródigo, Dios ya está anticuado, ya está obsoleto, no nos deja disfrutar la vida. Entonces cada quien quiere vivir como quiera y hacer lo que quiera. ¿Te suena familiar este tipo de pensamiento? Ok, pues eso quería el hijo menor. Quería su herencia. Todo lo que Dios había hecho y creado, sí lo quería disfrutar. Así como el ser humano quiere disfrutar de toda la creación de Dios. Hasta malgastarla y mal usarla. Pero también quería independencia. O sea, dame todo, pero no te metas conmigo, ¿verdad? Me voy a ir a una provincia lejos y apartada de ti para hacer lo que yo quiera. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? El padre que le dio libre albedrío, porque el Padre nos dio libre albedrío porque Él quiere que los que estén cerca de Él lo hagan por decisión y no por obligación. Entonces el Padre le concedió al hijo menor lo que Él pidió. Le dio su herencia y le dio su independencia. Y se fue el hijo menor. Ok, pero vamos a ver qué pasó después. Verso 13, segunda parte del verso 13. Aquí vemos que después Jesús les cuenta a los discípulos cuál fue el resultado después de un tiempo en la vida de este hijo menor. Dice la segunda parte del verso 13, y allí, cuando ya se fue a una provincia apartada con su herencia, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, si hubiera comido las algarrobas, pero nadie le daba, porque tenía tanta hambre. Pero bueno, vamos a ver. Lo primero que Jesús dice en esta parte de la historia es que el hijo menor desperdició todo lo que el padre le dio viviendo perdidamente. Ahí está el hijo que creía tener la respuesta para el éxito sin que el padre estuviera involucrado para guiarle. Ahí lo vemos ahora. Desperdició todo deseando comerse la comida de los cerdos. Este hijo renunció a la relación con el padre para poder vivir como quería y lo hizo. Y el padre le dio la libertad de decidir. Yo pienso, ¿quién sabe cuántas cosas haría para desperdiciar? Porque la Biblia dice que desperdició su vida, desperdició todo, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántas cosas haría? Pero me las imagino. Fornicó, apostó, se emborrachó, tal vez lo gastó en drogas, tal vez anduvo de fiesta en fiesta, no trabajaba, gastó en cosas innecesarias, se rodeó de malas compañías, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la historia del ser humano. Entonces dice la Biblia, vivió perdidamente y también dice Jesús que malgastó todo lo que recibió. Tal como el ser humano ha vivido perdidamente a lo largo de la historia y ha malgastado todo lo que Dios puso en sus manos y ha arrebatado a otros lo que ellos tenían. Bueno, pues después de malgastar todo, de disfrutar la vida como él creía, entre comillas te lo pongo, lo hizo sin sembrar para el mañana, ¿verdad? Nada más pensaba en vivir al día. Vino gran hambre a su vida y comenzó, dice la Biblia, a padecer necesidad. Y quiero decirte algo importante hoy. Este es el resultado ineludible y seguro del pecado y de la vida sin la dirección del Padre Celestial. Padecer necesidad y no estar preparado para enfrentar la necesidad. Ese es el resultado ineludible de vivir apartados del Padre. Entonces, cuando viene la necesidad y no estamos preparados para enfrentarla, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es hambre. Hambre física y hambre espiritual. Mucha gente busca a Dios cuando ya está en medio de los problemas. Yo siempre le recomiendo, busca a Dios antes de que lleguen los problemas. Eso te va a capacitar para que cuando venga el problema tú salgas más rápido de eso o lo pases de la mano de Dios. Pero muchos tienen que pasar tantas tragedias, tantos dolores, tantas tristezas y luego ya vienen a Dios todos cargados, todos lastimados, todos heridos, ¿verdad? Está bien, Dios los abraza y Dios los recibe, pero podrías prevenir, ¿verdad? Podrías caminar con Dios antes y evitar todo ese dolor. Pero bueno, es decisión de cada quien. Entonces, esta hambre física y espiritual afecta todo lo que somos. Nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu. Y lo peor del caso es que no tenemos a nuestro lado al Padre porque nosotros decidimos hacerlo a un lado de nuestra vida para poder hacer lo que quisiéramos, que es lo que hizo el hijo pródigo. Hizo a un lado a su padre, entonces cuando vino la hambre y la necesidad, no tenía a su padre a su lado para ayudarlo, para rescatarlo. Pero no fue porque el padre lo corrió de la casa o porque el padre le dijo, no quiero saber nada de ti. No, él se quiso ir, pidió su herencia, pidió su independencia. Y Dios le dijo, bueno, es tu decisión, si tú quieres hacerlo, me duele el corazón, pero vete, pues. No te voy a tener a la fuerza. Pues este hijo menor, hijo de un hombre rico y que nada le faltaba en casa de su padre, terminó apacentando cerdos y tan hambriento estaba que deseaba la comida de los cerdos. Yo creo que nadie de nosotros ha deseado eso, gracias a Dios. Y si hay alguien, sería muy triste esa situación, ¿verdad? Y Dios no quiere eso jamás para nadie. Pero ¿cuántas personas no han perdido todas las bendiciones que el Padre les había heredado por querer vivir la vida loca?
¿Cuántas personas no han perdido familia? No han perdido dinero, no han perdido el tiempo con sus padres, perdieron empleos muchas personas y muchas personas perdieron amigos sinceros por querer disfrutar la vida, vivir la vida loca, hacer lo que quieran sin que nadie los dirija. Pero viene algo más en la historia. Aquí está el hijo viviendo las consecuencias de su pecado, de su alejamiento de Dios, de su padre. Pero vean lo que dice el verso 17. Después de haber estado deseando la comida que los cerdos comían, dice el verso 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Siempre les digo que esta es una de mis historias más favoritas de la Biblia. De hecho, casi siempre que la leo, hasta casi me dan ganas de llorar cuando leo esta historia. Porque hay 3 palabras que cambian la vida de una persona. 3 palabras que pueden cambiar tu vida hoy. 3 palabras que Dios está esperando que sucedan en tu vida si estás apartado de Dios. Y yo estoy hablando a cristianos y no cristianos. Este muchacho, cuando enfrentó el dolor de las consecuencias de sus malas decisiones, cuando cayó tocó fondo, dice la Biblia que volvió en sí, volviendo en sí. Quiere decir que una persona que decide apartarse de Dios y vivir la vida loca, disfrutar la vida según ellos, sin tener a Dios para que esté a su lado, es gente que de alguna manera no es ella misma. Caen en un estado como de locura. Y dice que volvió en sí. Un día este hijo volvió en sí. Cuando tocó fondo, cuando deseó la comida de los cerdos, pensó, ¿cómo es posible que yo esté pasando esto? Yo no sé si estaba viendo comer a los cerdos y de repente se dio cuenta de su triste condición y de sus graves errores. Yo creo que algo así pasó. Y me imagino en ese momento una película pasando por su mente con todo lo que hizo y en todo lo que malgastó su herencia. Todo lo que le había parecido chido, divertido, todo lo que le parecía disfrutar la vida, nada que ver en ese momento. Todo esto solo lo había llevado a perder todo, y no solo dinero. La comunión con su padre, su familia, su hermano, la seguridad de casa, la paz que tenía, el futuro que tenía. Y volvió en sí, dice la Biblia que volvió en sí. Agarró la onda. Le cayó el 20, como dicen muchos. O como dicen ahora, captó. En el momento captó. Wow. Volver en sí es ese momento en la vida donde reflexionas sobre lo realmente importante en la vida y en las equivocaciones que has cometido. Volver en sí es el momento esperado por el Padre. Y volver en sí puede cambiar tu vida para siempre. Volver en sí es darte cuenta de hasta dónde te ha llevado tu pecado y tu rechazo al Padre Celestial, a Dios. Este hijo comenzó a ver realmente su condición y cómo había llegado a esta condición. Recordó que tenía padre en ese momento y que el padre que tenía es el mejor padre que pudo imaginar. Y no lo había valorado hasta que volvió en sí. Qué triste que haya personas en este mundo, en esta tierra, que tengan que caer tan bajo y golpearse tanto para que lleguen a valorar a sus padres terrenales y sobre todo al Padre Celestial.
Qué triste que tengan que llegar el momento en que vuelvan en sí después de haber vivido una experiencia tan traumática y tan dura y difícil como la que vivió este muchacho. Pero él no había valorado a su padre hasta que volvió en sí. Y entonces este hijo tomó una primera decisión que cambió su vida. Se arrepintió del daño y el dolor que le causó a su padre. Por fin entendió el corazón de su padre y sintió el dolor de su padre cuando él lo rechazó. Porque para un padre, para alguien que hasta me pasa como pastor, ¿verdad? Cuando alguien de alguna manera menosprecia a sus hermanos, a la iglesia, lo que ha recibido, es un dolor muy grande para los padres esto. Imagínense, pero el corazón de Dios de alguna manera menospreció a su padre, y hasta que le pasó todo eso entendió el corazón de su padre y sintió el dolor del padre cuando él lo rechazó y prefirió irse a vivir aparte. Entonces la primera decisión que tomó fue que se arrepintió de dañar el corazón de su padre. La segunda decisión que tomó fue: voy a pedir perdón. Voy a ir con mi padre y le voy a pedir perdón. Sintió una gran necesidad de recibir el perdón de su padre. Si te fijas, ya no pretendía regresar y reclamar su lugar porque sabía que él renunció a ese derecho cuando decidió vivir su vida aparte. Solo quería volver a abrazar y estar cerca de su padre, volver a estar bajo su cuidado y volver a estar bajo su protección y dirección. Hasta este momento, solo había pensado en lo que tenía y quería hacer. Pero ahora viene un paso muy importante y que es necesario para restaurar una relación fracturada, cualquier relación fracturada. Pero estamos hablando de la relación con el Padre Celestial. No nada más es pensar, arrepentirse, pensar en arrepentirme y pensar en pedir perdón. El verso 20 dice que él decidió volver a su padre. Dice el verso 20, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí quiero decirte algo. Los buenos deseos no están mal, pero lo que cambia y determina lo que pasará es la decisión de llevar a esos deseos a la práctica. ¿Cuántas personas han sentido el deseo y dicen: voy a ir a pedirle perdón a mi papá o a mi mamá porque los ofendí, les dije? Y pasa el tiempo y nunca dan el paso, nunca piden perdón, nunca restauran la relación. Y cuando ya no están papá o mamá, ahí están llorando y lamentando: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no restauré esa relación con mi amigo? ¿Por qué no restauré esa relación con mis hijos, verdad? ¿Por qué no lo hice, verdad? Ahora me lamento tanto y me duele en el corazón. Porque los buenos deseos no están mal, pero hay que llevarlos a la práctica. ¿Cuántas personas han sentido el deseo, pero nunca han dado el paso de llevarlos a la práctica? Y sin dar los pasos, las cosas no van a cambiar en tu vida. Dice el verso 20 que el hijo se levantó y fue a su padre. Tarde se le hizo para ir a buscar a su papá. Yo no sé si estaba sentado viendo a los cerdos y comer y él deseando, y de repente vuelve en sí y en ese momento dice: para arriba, vámonos para arriba. No, o sea, no puedo perder ya más el tiempo, tengo que ir a buscar a mi padre. Y aquí volvemos a ver en escena al padre en este relato. Dice la parábola que cuando aún estaba lejos el muchacho, lo vio su padre. Esto me deja ver que el padre estaba tal vez en la terraza de su casa. Yo me imagino que esa terraza había una vista kilométrica o lejos, ¿verdad? Él podía ver a distancia. Y estaba sentado en una silla, me imagino yo, cada día esperando a ver cuándo volvería su hijo. Yo me imagino al papá todas las tardes, mañanas, no sé, o en el día,
subirse a tu terraza, de donde pudiese ver a lejos, y ver cuándo vería regresar a su hijo. Y el padre nunca dijo, cuando le dio su herencia y lo despidió, nunca dijo, no quiero volver a saber nada de ti. O no le dijo, desde hoy para mí estás muerto, ya no tengo hijo. O no le dijo tampoco, ni se te ocurra volver. El padre estaba todos los días esperando que su hijo volviera en sí, que le cayera el 20, que agarrara la onda, que captara. Y dice que fue movido a misericordia. No sé cómo se vería el hijo a lo lejos. Yo creo que no se veía muy bien, ¿verdad? No muy bien vestido, no muy bien de la cara, no sé, ¿verdad? Pero yo no sé cómo se vería el hijo, pero dice que fue movido a misericordia. Pero el padre, sin saber cómo se veía el hijo, porque venía tal vez lejos, sin haberlo visto de cerca, ni haber hablado con él aún, sabía que no le había ido bien. Porque el padre siempre sabe lo que es mejor para sus hijos. Los padres ven todo lo que tu juventud, joven que estás conectado, los padres ven todo lo que tu juventud no te permite ver. Y todo lo que tú no quieres ver cuando ya estás decidido o decidida a hacer algo. Cuando tú ves a la muchacha y dices, no, es la mujer ideal, es la princesa que esperé, es lo máximo. A veces los padres están viendo y dicen, sí, está bien, todo es buena muchacha, todo es buena muchacha, pero hay detalles que tú vas a tener que aprender si quieres estar con ella o con él, que vas a tener que aprender o a veces definitivamente dicen, no, yo no le veo, no lo veo, ¿verdad? No lo veo. Los padres ven cosas muchas veces que tu juventud no te permite ver y que tú a veces no quieres ver. La parábola dice que el padre, sin preguntar nada, sin reprochar nada, sin juzgar nada, corrió al encuentro con su hijo, se echó sobre su cuello y le besó. El padre sabía que su hijo volvía arrepentido. Me imagino al hijo venir cabizbajo, triste, avergonzado y hasta tal vez llorando. Imagínense. Y lo primero que hace es decirle a su papá de su arrepentimiento y pedirle perdón, consciente de las consecuencias que merecía y estaba dispuesto a aceptarlas. Hazme como uno de tus jornaleros, dijo. Pero vamos a ver la parte final de esta historia. Aquí vemos el padre que perdona, lo había estado esperando. Dice el verso 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El buen padre conoce a sus hijos, hermanos. Y sabe cuando sus hijos son sinceros. No le dio tiempo de seguir hablando a su hijo. Ya había escuchado lo necesario. E inmediatamente organizó una fiesta. Pero fíjense algo interesante. Dice que le dio ropas nuevas. Le dijo, vístanlo. Le cambió sus ropas de pordiosero y le dio ropas de hijo. Porque así terminamos nosotros cuando decidimos caminar apartados del Padre. Con las ropas rasgadas, sucias, deterioradas, que solo son un reflejo del interior. Pero el Padre le dio ropa nueva y le dijo, vístanlo como hijo. Y otra cosa que hizo, puso un anillo en su dedo, que era la señal de su restitución como hijo, y todos en la casa ahora sabían que el hijo estaba en casa. El regreso del hijo que se había ido provocó una gran fiesta en la casa. El padre echó la casa por la ventana para celebrar que el hijo que se había perdido ya fue hallado. Esto significa que el padre nunca dejó de buscar a su hijo. Y creo que el hijo debió saber que su papá lo buscaba, pero como andaba en sus rollos, ¿verdad? En sus ondas, tal vez se escondía.
Ay, ya me va a andar buscando mi papá, ¿verdad? ¿Para qué me quiere? Ya otra vez me quiere controlarme. Ah, ya me voy yo, ¿verdad? Y no, andaba en su rollo. No, 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 no quiero saber nada. Hasta que tocó fondo. Y el día que el hijo que se había ido regresó, todos en la casa celebraron. Ese es el deseo del padre cuando regresa un hijo perdido. Que todos en la casa celebren. Es algo que yo enseño en nuestra iglesia. Una de las frases de nuestra iglesia es que en nuestra iglesia todos son bienvenidos. Aquí no queremos que nadie juzgue a otros que a lo mejor se fueron, se apartaron y anduvieron mal, pero que si un día vuelven en sí, Dios los toca y regresan a casa, todos debemos celebrar que regresó el hijo que se había perdido. Porque si el padre celebra, el padre quiere que todos en la casa celebremos. Nadie en la casa dijo, ay, pero tú hiciste esto, tú hiciste aquello, mira, pecaste mucho. No, no, no. Todos celebraron que el que se había perdido fue hallado. Ese es el corazón perdonador de nuestro Padre. Con esta historia, Dios quiere recordarte que hay un Padre celestial que te está esperando si tú has tomado un camino diferente al que Él ha querido para ti. El Padre te ha estado buscando desde que te apartaste. El Padre ya te perdonó de lo que hayas hecho gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. El Padre lo que está esperando es que tú aceptes el perdón de Dios, seas consciente, que tú puedas volver en sí o en ti y que puedas regresar al Padre. El Padre ha estado esperando para que vuelvas a tu casa. Lo único que necesitas hacer si quieres regresar a casa es arrepentirte sinceramente de las malas decisiones y los errores que has cometido y pedirle a tu Padre verbalmente perdón por el dolor que le has causado con tu separación o tu lejanía. Y el Padre está en la terraza de casa esperando verte hoy, acercarte para correr, para abrazarte, para besarte, para darte ropas de hijo, para ponerte un anillo y llamar a todos en casa para participar de una gran fiesta que ha preparado para ti por tu regreso. La fiesta ya está lista, el anillo está listo, la ropa también. Solamente tú puedes decidir si quieres regresar a casa o quieres permanecer allá donde has estado últimamente, disfrutando la vida según. Si tú eres esa persona que se apartó del Padre y hoy te está cayendo el 20, déjame orar por ti, por favor. Cierra tus ojos ahí en tu casa y déjame orar por ti.